Es un gusto estar con ustedes y pues felicitarles por la excelente organización. Ya son muchos años de Perú Plagas y pues afortunadamente participamos con ustedes. Muy, muy grato y pues también felicidades a los ponentes que he estado escuchando. Voy a compartirles justo ahora ya mi pantalla. Pues toca hablar precisamente de estas dos técnicas de aplicación residual de insecticidas con mayor enfoque pues en el control de mosquitos. Y bueno, pues ciertamente ya tengo yo una antigüedad en el mercado de control vectorial. 30 años he cumplido en estas actividades en salud pública y afortunadamente pues ganando experiencia en la colaboración con diferentes ministerios de salud, principalmente pues en México, que es mi país natal, pero pues también he tenido experiencia con otros ministerios de salud y por supuesto pues grandes maestros que me han formado en estas disciplinas. Y bueno, pues hablemos de qué es la definición y la historia del Indoor Residual Spraying, por sus siglas en inglés IRS, que no es más que ya traducido al español, pues la aplicación residual dentro, intradomiciliaria, ¿no? Y pues nos referimos obviamente a técnicas de aspersión. Para conocimiento de ustedes, pues fue el primer método que se diseñó para el control de la malaria. En México, por ejemplo, a la malaria pues le llamamos paludismo, ¿no? Pero nos referimos al mismo padecimiento. Y fue este método utilizado pues durante la campaña global de erradicación de la malaria. Ahí, desde los años 1955 al 69, pues hubo una gran actividad con esta técnica y principalmente con insecticidas muy antiguos como el DDT. Sabemos que el DDT, pues ya en la mayoría de los países está en desuso, pero pues fue una herramienta muy valiosa con la que se contó para el control de la malaria. Y bueno, pues esto fue diseñado en base al comportamiento que ya se conocía de tipo endofílico de los mosquitos que están categorizados como transmisores de la malaria. Nos referimos a mosquitos del género Anopheles. Claro, en los diferentes países pues habrá diferentes especies, ¿no? Que son los vectores competentes de la malaria. Y bueno, pues esta metodología fue muy importante porque ayudó precisamente a frenar la transmisión del plasmodium. La malaria pues es una enfermedad que causa enorme morbilidad a nivel global y mortalidad, sobre todo pues en aquellos individuos que son menores de 5 años, ahí es donde está la cuestión más crítica, que se mueren niños por la transmisión de este parásito que es el plasmodium. También de plasmodium hay diferentes especies dependiendo del país del que se trate, ¿verdad? Pero de esto se trata, de con esta metodología frenar la transmisión del plasmodium, porque los mosquitos que reposan en las paredes tratadas pues son controladas con el insecticida. Entonces esta metodología se basa precisamente en el cubrimiento de las paredes e incluso otro tipo de superficies que están en las casas o en las instalaciones, ¿verdad? Porque a veces podríamos estar hablando también de centros de trabajo o estar hablando de hospitales, ¿verdad? Con el insecticida mediante el uso de técnica de aspersión, que en algunos países también se le conoce como pulverización. Entonces, aquí está un extracto del Innovative Vector Control Consortium, de donde he sacado precisamente parte de esta información que les presento como definición. Y bueno, pues algunas fotos del recuerdo, ¿verdad? Ahora sí que en países latinos, ¿verdad? Fue una capacitación intensiva en esas décadas, precisamente con la finalidad de la búsqueda de frenar la transmisión de estas enfermedades, ¿no? Y uno de los equipos más utilizados, pues fue precisamente la bomba de la marca Hudson, la Hudson Expert, que pues desde sus inicios ha tenido muy pocas modificaciones, y una boquilla muy específica, ¿no? Que es la boquilla 8002. De hecho, en los manuales aparece como 8002E, ¿verdad? Por el tipo de abanico plano que nos otorga esta boquilla en la aplicación de insecticidas. Aquí un poquito de historia, ¿verdad? En los años del 49 al 53, pues en ese quinquenio el mapa de México estaba pintado de malaria, ¿no?
en México le llamamos paludismo a la malaria, pero vean pues las incidencias que teníamos en ese quinquenio, ¿no? Y cómo ha sido modificada la transmisión en nuestro país, que pues esto es lo que tenemos ya prácticamente en México, algunos reductos, algunos focos muy específicos donde ha habido transmisión y que son los menos, por supuesto, y algunos focos donde hay casos, pero casos que son importados por el fenómeno migratorio, gente que va buscando una ruta hacia su sueño americano, ¿verdad? Que va buscando cruzar la frontera de Estados Unidos, pero bueno, ya vienen desde sus países de origen enfermos de malaria. Y pues una meta muy ambiciosa del gobierno de México es precisamente que para el año 2025 pues estemos con la eliminación del paludismo, y esto sería posible para el caso de México porque en la mayoría de nuestras entidades federativas en los últimos 10 años pues ya no hemos tenido casos de paludismo, ¿no? Entonces estamos muy próximos a la erradicación de la malaria en México. Pero esto lleva pues una historia de muchos esfuerzos coordinados de diferentes actores en México, ¿no? Y pues allí la gente que fue la parte operativa de este programa, ¿no? Para la, el manejo de estos casos de paludismo, pues fue muy intensivo, ¿no? Ahora sí que felicitar a la gente operativa que pues es la que saca el pecho, ¿verdad? La gente que está siempre en la trinchera trabajando con esta técnica de aspersión residual adentro de las viviendas y que pues de manera incansable, ¿verdad? Pues ha logrado en muchos de nuestros países dar avances certeros en contra de este padecimiento. Cosa no tan afortunada, pues en otros países como África, donde pues sigue habiendo todavía una cantidad de casos importantes. Afortunadamente se ha logrado reducir la mortalidad, pero bueno, ahora sí que en África todavía hay mucho camino por andar. Y pues este es el update del año 2021 de las estrategias globales para la malaria, que considera pues un periodo del 2016 al 2030, donde se cita claramente pues que dentro de estas estrategias del control vectorial, ¿verdad? Para maximizar, además de muchas otras estrategias dentro del manejo integrado de vectores, pues están citados aquí las dos técnicas, ¿no? Lo que es Indoor Residual Spraying, por sus siglas en inglés, pero también el uso de los bed nets, ¿verdad? Los mosquiteros impregnados, que también son de un uso muy importante en el control de la malaria. Por supuesto, también el uso de larvicidas, pero estas técnicas están destacadas en este update del año 2021. Y bueno, pues aquí nuevamente citando al Innovative Vector Control Consortium, pues aquí ya nos habla de que esta técnica de Indoor Residual Spraying, pues no solamente está siendo tomada con fuerza por la Organización Mundial de la Salud, sino que también hay una evolución en cuanto a esta técnica, ya que se están considerando pues nuevas generaciones de insecticidas, es decir, nuevos modos de acción para poder contribuir también pues al manejo de la resistencia, ¿no? Entonces, pues el hecho de que esta tecnología de Indoor Residual Spraying ayude a salvar vidas, pues es muy importante a considerar en cualquier programa de salud pública. Y bueno, pues hay una meta 040, ¿verdad? Que aquí la Organización Mundial de la Salud, junto con otros actores, ¿no? Con otros partners, por ejemplo, la fundación de Bill y Melinda Gates, el mismo Innovative Vector Control Consortium, Syngenta, entre otras empresas, pues estamos vinculados a esta meta para el año 2040 y bueno, pues Syngenta contribuyendo desde su parte, precisamente con la propulsión de nuevas moléculas, nuevos modos de acción, para poder también hacer un manejo preventivo y en algunos casos hasta correctivo de la resistencia que se presenta en estos vectores.
Y bueno, pues ahora sí que, ¿qué es residualidad? ¿No? Definamos qué es residualidad. Ya hemos visto que desde el Innovative Vector Control Consortium hay una definición que habla de, pues, cubrir superficies, muros principalmente, con la capa insecticida, ¿no? Pero pues la residualidad que deben otorgar estos insecticidas es una medida de cuánto tiempo va a permanecer ese ingrediente activo, ya sea el mismo ingrediente activo o ya como forma metabolizada, porque pues también los plaguicidas al contacto con estas superficies pueden tener algunos cambios químicos, ¿no? Y entonces podría ser que alguno de sus metabolitos se transforme en la forma activa en estas superficies después de que ha sido aplicado y pues que esta actividad se refleje sobre la plaga o vector, ¿no? Esta es una definición aquí del Pesticide Research Institute. Pero pues hay factores importantes que pueden afectarnos la residualidad de un insecticida y principalmente pues en el mercado de salud pública. Algunas cuestiones muy intrínsecas que tienen que ver con el propio ingrediente activo. Hay algunos ingredientes activos que no son de alta residualidad porque las moléculas no tienen esa particularidad de tener una estabilidad cuando reaccionan con las superficies tratadas. Entonces, no todos los ingredientes activos que existen, pues pueden ser altamente residuales, ¿no? También cómo interactúan, por ejemplo, con factores como la luz solar, ¿verdad? Entonces podrían ser fotolábiles o podrían ser fotorresistentes. De hecho, entre la familia de piretroides se conocen aquellos, por ejemplo, piretroides tipo 1, la familia de las serialetrinas, que se comportan bastante fotolábiles en comparación de, y las piretrinas, por supuesto, el extracto botánico, el crisantemo, que se comportan muy fotolábiles, a diferencia de piretroides tipo 2, como la lambda-cialotrina, que se comporta fotorresistente. Entonces eso nos puede ayudar a un tiempo de mayor residualidad, ¿verdad? Mayor actividad, no solamente en la superficie tratada, sino también en interacción con el vector. La calidad del ingrediente activo, esto es un punto importantísimo que le compete a la Organización Mundial de la Salud. Precisamente por eso, pues el Pre-Qualification Vector Control tiene como uno de sus puntos muy importantes no solamente evaluar el dossier que se presenta para el proceso de Pre-Qualification Vector Control, también está la auditoría en el centro de fabricación del ingrediente activo y de las formulaciones, porque necesitan corroborar precisamente este punto que es la calidad del ingrediente activo. Esto es muy importante porque puede haber isomerías o puede haber algunos metabolitos que no permitan que el comportamiento en residualidad y eficacia sean iguales al de un producto, por ejemplo, de patente, ¿no? Entonces, podría ser que un producto genérico, pues, no tenga la equivalencia ni en la síntesis de ingrediente activo, ni en la eficacia de ingrediente activo. Entonces, esto también es importante. La degradación, la vida media, pues esto ya es intrínseco de cada ingrediente activo, ¿verdad? Hay tiempos de vida media, por ejemplo, hablaba yo de piretrinas, el extracto botánico, el crisantemo, pues ese tiempo de vida media es de tan solo 6 horas, dependiendo de la intensidad de lúmenes. Entonces, pues la vida media es muy corta, pero si tenemos ingredientes activos que puedan tener semanas, meses en cuanto a retardarse su degradación una vez que han sido aplicados en superficie, bueno, pues ahí tenemos una ventaja precisamente para esta técnica donde se busca residualidad. Entonces, la vida media también es importante a considerar. El tipo de formulación, un mismo ingrediente activo colocado en una formulación microencapsulada como las patentadas por Syngenta, pues tiene una residualidad mucho mayor que en otro tipo de formulaciones tradicionales, como un concentrado emulsionable, ¿no? De hecho, tenemos nosotros evidencias con nuestros mismos formulaciones e ingredientes activos, donde puesto en diferente formulación nos va a dar menor o mayor residualidad. La calidad de la formulación insecticida, no solamente es la calidad del ingrediente activo, también tiene que ver
pues con el tipo de ingredientes inertes que le acompañan. Adelante vamos a tener algunos ejemplos y por supuesto, pues la dosis que se ha evaluado de manera correcta bajo los protocolos estandarizados de la Organización Mundial de la Salud para demostrar no solamente eficacia, también eficiencia, ¿no? Esta parte operativa. Y en cuanto a factores extrínsecos, pues también el material que están hechas las superficies a tratar. Estos muros, ¿verdad? Pueden ser superficies lisas o porosas que pueden tener diferente forma de reaccionar con el producto asperjado, pulverizado sobre ellas. El pH de estas superficies también interfiere. A veces hay pHs muy alcalinos que pueden degradar con mucha mayor rapidez pues a un ingrediente activo a diferencia de otros, o incluso dependiendo del tipo de formulación, estas reacciones físico-químicas pues pueden ser diversas con los pHs de las superficies. También pudiera haber, no lo puse ahí en la lista, pero recuerdo de un experto también que había trabajado para una empresa muy antigua, para Shell, que él me comentaba, el doctor de la Jara, por cierto, un mexicano bastante prominente, que él me comentaba que también a veces hay compuestos ferrosos en las superficies que pueden ayudar a degradar el insecticida y restarle residualidad. Porosidad de las superficies, calidad del diluyente en la mezcla, también aquí estas preguntas, ¿qué pasa si uso agua, agua de pozo, agua de la llave o utilizo agua potable totalmente, ¿no? Pues aquí más que nada, pues tiene que ver con los microorganismos, ¿no? Hay algunos ingredientes activos que se degradan muy fácil con materia orgánica presente, sobre todo a nivel de ciertas bacterias que puedan estar presentes. Entonces el agua, pues debe ser por lo menos de la red, ¿no? Para poder ayudar a que las residualidades esperadas sean reales, ¿no? Y no interferir con la residualidad utilizando agua que esté contaminada. Entonces, aquí la recomendación es que sea agua limpia. Técnica de aplicación y tamaño de gota, importantísimo, porque por eso hay unas guías metodológicas, ¿verdad?, de cómo se debe realizar una aplicación con la técnica de Indoor Residual Spraying. Esas guías son de la Organización Mundial de la Salud. Y si allí nos está indicando que tiene que ser con una bomba, ¿verdad?, de tipo Hudson Expert, ¿no?, que es pues la más evaluada con la OMS, y que tiene que ser una boquilla 8002 de abanico plano, y a ciertas presiones se tiene que calibrar. Bueno, pues todo eso tiene que ver precisamente con la técnica ya evaluada que sí da resultados, y tamaños de gota precisos también con ese tipo de boquilla y a esas presiones. Y por supuesto, pues también a veces hay que revisar la limpieza de las áreas tratadas, ¿no? Porque si hay áreas que tienen demasiada materia orgánica o si tienen demasiada cochambre, no sé cómo es que le digan al cochambre en Perú, pero bueno, son estos residuos grasosos. También a veces esa falta de limpieza puede interferir con la residualidad de algunas formulaciones. Y bueno, pues para poder implementar el Indoor Residual Spraying, pues hay que considerar una formulación que esté evaluada, que tenga Prequalification Vector Control, puesto que estamos hablando de control vectorial, ¿verdad? Estamos hablando de materia de salud pública, y el Prequalification Vector Control pues es algo muy importante porque garantiza que los productos que están en el listado de Prequalification Vector Control ya han sido evaluados no solamente en cuanto a la eficacia, sino también en cuanto a la calidad del ingrediente activo y de la formulación y la veracidad de esos procesos, puesto que auditan a las empresas que precalifican con este listado. La tecnología, ¿verdad?, pues también es importante. Sabemos que hay tecnologías antiguas, formulaciones muy básicas que se han ido quedando un poquito atrás en cuanto a residualidad, pero pues hay nuevas tecnologías como los microencapsulados de Syngenta, nuestras tecnología ICAP de microencapsulación, pues permite largas residualidades y todo esto pues está
comprobado en muchísimos estudios en diferentes países. Para que se den una idea, para poder sacar pues las especificaciones UOPES del Actelic 300CS, se trataron 1 millón de casas en África, con lo cual pues quedó demostrado que la residualidad pues era de 3 a 6 meses en promedio, aunque teníamos algunos ensayos en los cuales las residualidades llegaron a 9 meses, ¿no? En el caso de ICON 10S también está en el rango de 3 a 6 meses la residualidad, pero tenemos estudios donde hasta por 11 meses se logran residualidades muy interesantes para el control de mosquitos. Por supuesto, la relación de costos-beneficios, ¿verdad? La cuestión de manejo de la resistencia, es por eso que en el portafolio de Syngenta tenemos 2 formulaciones de larga residualidad con las cuales se puede implementar rotación por diferente modo de acción, grupo organofosforado, que de hecho el Actelic 300CS es un organofosforado de tipo heterocíclico, ya que es el pirimifosmetil, y el ICON 10S, que en el Perú se conoce como DEMAN 10S, es lambda-cialotrina, que es un piretro de tipo 2. Entonces, de esta manera, pues también tenemos una estrategia que ofrecerles para rotación. Por supuesto, tomar muy en cuenta a la comunidad, ¿verdad? Ahora sí que la aceptación de este tipo de técnicas de aplicación con la comunidad y pues el monitoreo en cuanto al impacto, ¿no?, que hay sobre las poblaciones de mosquitos, es decir, su evaluación. Pues en esto pues se basa el Indoor Residual Spraying y por supuesto hay una guía para evaluar los productos que van a ser destinados al uso residual para el control de malaria. Otro punto importante que pues se debe considerar también es el manejo de la resistencia y es por eso que Prequalification Vector Control para estas formulaciones de uso residual para el control de la malaria, pues está considerando el incluir diferentes modos de acción, es decir, los de third generation, ¿verdad? Los de tercera generación, que pues allí Syngenta participa activamente también con estos nuevos modos de acción. Y esto es una preocupación creciente porque si ustedes pueden ver este gráfico, pues en los últimos años se han acelerado pues los papers que hablan sobre evidencias de resistencia en mosquitos. Entonces no queremos quedarnos sin herramientas de trabajo, tenemos que ser mucho más estratégicos e inteligentes en los esquemas de rotación con las moléculas hoy en día disponibles para un programa de control vectorial, pero también pensar fuera de la caja, ¿no? Ahora sí que pensar en otras posibilidades, en nuevos modos de acción. Pero esto no es una tarea fácil, ya que para poder desarrollar una nueva formulación que llegue al mercado con un nuevo modo de acción para el manejo de la resistencia, pues esto es un costo de hasta $300 millones y en tiempo puede ir dependiendo de la tecnología que tenga cada empresa, ¿verdad? Y pues ahora sí que de la urgencia de que hayan estas opciones en el mercado, puede tardar de 8 a 20 años en llegar un nuevo producto a su comercialización. Y esto pues ya pasando por registros, por evaluaciones de la Organización Mundial de la Salud, su catalogación en el Prequalification Vector Control, ¿verdad? Y por supuesto los registros locales en cada país, ¿verdad? Entonces esto es una tarea titánica para poder tener un nuevo modo de acción. Y pues de hecho hubo como un silencio ahí en el desarrollo por muchos años. Si se fijan aquí en la historia de estos modos de acción, ¿no?, los organofosforados como enorme familia que es, de hecho existen 13 subgrupos de organofosforados. Entonces, imagínense desde dónde vienen evolucionando, desde los años 40. Los carbamatos en los 50, los piretroides empezaron a tener pues realmente un boom desde los años 70 hasta los años 90, pero de allí en adelante hubo como que un silencio en cuanto a opciones de otros modos de acción para el control vectorial. Y pues un paso adelante van los mosquitos, ¿no? Porque evolutivamente están muy aptos para encontrar modos de expresar resistencia en sus poblaciones, ¿no? Nos lleva nada más y nada menos
pues más de 150 millones de años de evolución, los dípteros, que es el orden al que pertenecen los mosquitos. Entonces, bueno, pues tienen muchas más herramientas ellos evolutivas que antes de que nosotros desarrollemos nuevas herramientas, pero esa es una de las intenciones de acelerar ese proceso a través del Prequalification Vector Control. Y bueno, vean aquí este pipeline, ¿no? del desarrollo de nuevas generaciones para Indoor Residual Spraying, que es algo que están tratando de acelerar, y eso pues va a ayudar al manejo de la resistencia, principalmente en anofelinos, pero también pues a alcanzar más rápido la meta hacia el año 2040 para la erradicación. Syngenta pues participa en diferentes categorías en cuanto al prequalification. Tenemos nebulizables, ¿verdad? Larvicidas también, como el Actelic 50S y Actelic Prof, que son marcas que se utilizan en diferentes países. Por ejemplo, en México es Actelic Vectores. Tenemos el Actelic 300S a nivel de Indoor Residual Spraying, el Icon 10S también para Indoor Residual Spraying, el Icon WP, que es un polvo humectable también de lambda-cianotrina, que también está desarrollado para Indoor Residual Spraying, y tenemos aquí concentrados emulsionables de lambda-cianotrina, también precalificados para el uso nebulizable, y Icon Max dentro del sistema que tiene que ver con impregnación de mosquiteros o toldillos, que les llaman, también para malaria. Y por supuesto, pues nuevos modos de acción que ya están en el desarrollo de esta prequalification. Entonces, hablando de lo del inicio de la ponencia, ¿verdad? Los factores intrínsecos, hablábamos de ingredientes activos, de calidad, de vida media, de tipo de formulación, de esta calidad de las formulaciones y las dosis. Entonces, aquí algunos ejemplos para que quede un poquito más claro, ¿no? Hay en las moléculas o ingredientes activos, que es como los conocemos, ¿verdad? Hay algunas posibilidades de que en su síntesis se generen isómeros, pero no todos los isómeros pueden tener esta particularidad de actividad insecticida. A veces es como si en un mal proceso de síntesis y purificación de un ingrediente activo, pues arrastráramos basurita inservible que pues le resta calidad al ingrediente activo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí una permetrina podría tener 4 isomerías factibles, pero para el uso de salud pública, pues se requiere una combinación de isomerías 25-75, ¿no? Entonces, ahí son lo que le llaman las de grado farmacéutico, salud pública, no cualquier permetrina es ideal para salud pública, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una cipermetrina, pues hay 8 diferentes posiciones o isomerías factibles, pero resulta que la cis y la trans, esos dos isómeros, son los realmente activos en el control de diferentes tipos de plagas, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí en el cromatograma, hay diferentes piretroides y cada piretroide tiene pues su huella digital en este cromatograma, ¿no? Que lo identifica como tal. Pero si vamos a una profundidad mayor, pues cada uno de estos ingredientes activos a su vez nos puede dar picos de los isómeros que contiene ese ingrediente activo. Entonces, mientras más purificado está el ingrediente activo, pues tiene mejor calidad y los resultados en eficacia pues van a ser mayores y consecuentemente, si es un ingrediente activo caracterizado como de larga residualidad, pues también la residualidad va a ser la óptima. Bueno, aquí una cipermetrina, ¿verdad? Donde se categorizan pues algunos componentes y es lo que les decía, ¿no? De 8 posibles isómeros, pues realmente solo 2 son los más efectivos. En el caso de nuestra lambda-cianotrina, que es el ingrediente activo de Icon 10S, pues aquí hay 2 enantiómeros. Los enantiómeros son como estas posiciones ante el espejo. Ahora sí que lo vemos o del lado izquierdo o del lado derecho. Entonces, tanto en los pares de enantiómeros A como los enantiómeros B, pues son los que están precisamente en nuestra formulación, porque tenemos un proceso de alta
purificación, que pues ha sido auditado por el grupo, el team del Prequalification Vector Control para poder estar en esta lista. También los solventes que acompañan a una formulación como parte de los ingredientes inertes podrían tener impurezas o ser de diferentes calidades, ¿no? Y eso puede restarle calidad a un producto. Puede ser que el ingrediente activo sea de óptima calidad, pero mal formulado, pues los resultados pueden ser muy variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a un paragileno contra un metagileno, ¿no? Entonces, a veces el cambiar, como dicen, es que buscaba yo un contratipo para abaratar la formulación, sí, nada más que no es lo mismo utilizar un paragileno que un metagileno. Entonces, este tipo de ejemplos, pues, tienen que ver con la calidad de la formulación. Los extrínsecos, ya hablábamos de superficie, sus pH, sus absorbencias, ¿verdad? También de las técnicas y el tamaño de gota. Y bueno, pues aquí rápidamente vemos el pH de diferentes materiales que pueden estar presentes, más de uno de estos materiales en un inmueble, en una casa. Puede ser que haya un área de madera sin pintar que tenga un pH muy neutro, perfecto. Ahí la mayoría de los insecticidas podrían funcionar muy bien. Pero ¿qué pasa donde ya tenemos concreto cemento que los pHs son alcalinos y donde ya puede haber una reacción que le reste la residualidad al producto, o una pared encalada que ya el pH pues prácticamente es de 12.5, o de estos drywood, que es, en México le llamamos tabla roca, pero pues son paredes de yeso prefabricadas que también tienen este comportamiento altamente alcalino. Y pues podemos tener en una sola vivienda pues muy diversos tipos de superficie con diferentes porosidades, pero también diferentes pHs, ¿no? Por ejemplo, aquí un ladrillo de arcilla que también se comporta bastante neutro. Y bueno, pues aquí como ejemplo, ¿verdad? Podemos ver que en esta vivienda tenemos piedra como un recubrimiento, pero luego tenemos aquí paredes que están realizadas a base de cemento, pero que sí, alguna tiene pintura, otra no tiene pintura, y hacia el interior podría haber madera. Entonces, todo esto son retos importantes para un insecticida que está destinado al uso residual en salud pública, porque tiene que garantizar que va a frenar la transmisión de la enfermedad y tiene como reto físico-químico pues que reaccionar con todas estas variables. Otro punto que también mencionábamos en los extrínsecos, pues tiene que ver con el tamaño de gota y bueno, pues el tamaño de gota también está muy relacionado contra el flujo por minuto y la presión a la cual se está desarrollando este flujo por minuto. Podemos ver aquí a un bar, 2, 3, 4 y sus equivalencias en libras de presión por pulgada cuadrada. Obviamente, a mayor presión vamos a tener un mayor flujo por minuto, pero aquí el fenómeno es que nos fracciona en menor tamaño la gota, es decir, que a mayor presión las gotas van a ser más pequeñas y a menor presión las gotas van a ser más grandes, aunque el flujo se disminuya, ¿no? Entonces, la boquilla 8002E, que es la que se utiliza para campañas de salud pública, pues realmente empezamos calibrando en casi los 4 bars, ¿no? Ahora sí que las 58 libras de presión que mencionan algunos manuales antiguos de la OMS, y pues en alguna otra bibliografía van a encontrar que dice 55 libras de presión. Ahí es donde se empieza la calibración, pero realmente lo que se recomienda es que el flujo por minuto sea de 760 mililitros por minuto a lo que se debe realizar la aplicación. Por lo tanto, es muy importante que el personal operativo conozca bien sus equipos, conozca sus especificaciones y, por supuesto, realice la calibración antes de empezar su operación diaria. ¿Por qué? Pues porque puede haber variables que no previeron, ¿verdad? Mejor revisarlas. ¿Qué tal si tenemos un empaque en mal estado? ¿Qué tal si la boquilla se abocardó ya lo suficiente y nos está variando el flujo por minuto? ¿Qué tal si la boquilla está obstruida?
¿Qué tal si la manguera está perforada o pinchada en algún punto? Todo esto lo tienen que revisar antes de salir a hacer sus aplicaciones en las viviendas. La calibración, pues es un procedimiento muy sencillo, donde se mide el flujo por minuto, 3 repeticiones idealmente, de 1 minuto cada una, se suman y se divide entre 3 para obtener el promedio, que es el gasto por minuto. Y de esta manera, pues estamos ciertos de que estamos operando dentro de los parámetros que nos dan los manuales de la Organización Mundial de la Salud para esta técnica de Indoor Residual Spraying. Y bueno, pues las gotas tienen también su importancia, no es por nada que la metodología de Indoor Residual Spraying pues nos pida que sea esta boquilla 8002, ¿verdad? Fíjense lo que pasa con gotas muy pequeñas, ya explicaba el ponente anterior, pues para nebulización, ¿verdad? Ultrabajo volumen y termonebulización, son gotas muy pequeñas, entre 10 a 50 micras, las que resultan ideales, pero estas gotas son muy pequeñas y no necesariamente son gotas ideales para una aplicación residual. ¿Qué pasa con estos tamaños intermedios entre 50 a 100 micras? Se consideran bajo volumen y siguen siendo útiles en nebulizaciones, pero no muy útiles para un efecto residual, porque hay una premisa: a mayor tamaño de gota, mayor residualidad en superficie. Entonces, las gotas que ya están entre 100, 200 y algunos autores hablan hasta de 400 micras, bueno, pues allí tenemos el espectro realmente residual. Y ese tipo de gota, pues se considera entre fina y media, está dentro de la clasificación del British Crop Protection Council. Estaríamos hablando de gotas finas medias, que nos los da perfectamente una boquilla 8002 y a una presión, ¿verdad?, que nos otorgue un flujo de 760 mililitros por minuto. Y esto pues nos ayuda a tener una muy buena cobertura de gotas por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces aquí vemos papel sensible al agua, la colecta de gotas, donde vemos ejemplos donde hay una muy mala distribución de gotas, tenemos pocas gotas, ¿no? Algo está pasando ahí con la boquilla y el aspersor, que no está dando una aspersión uniforme. Tenemos otra donde hay también una polarización de tamaños de gota, unas muy grandes, otras más chiquitas, y aquí arriba pues vemos una uniformidad mayor en tamaños de gota. Y esto es muy importante porque pues es como va a interactuar contra estos residuos de insecticida que quedan en las superficies, en el caso de los insectos, ¿no? En este caso los mosquitos. Este es un programa de computadora, ¿verdad?, que mide precisamente estos tamaños de gota. Y bueno, pues aquí pueden ver que hay una evaluación donde están midiendo gotas muy gruesas, mayores de 464. Esas gotas ya son muy gruesas. Ya tendríamos como que a la hora de aplicar operativamente escurrimientos en las paredes, entonces tampoco nos conviene que la gota sea muy gruesa para evitar escurrimientos en los muros. Pues una gota de 200 micras, 250 micras, es una gota muy buena para una técnica de control vectorial. Y bueno, pues aquí la bibliografía, ¿verdad?, el manual para Indoor Residual Spraying de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Principalmente, pues lo que citan ahí es este tipo de equipos como la Hudson Expert con boquilla 8002 y la técnica de cobertura de piso a techo con franjas de 75 centímetros de aplicación con traslapes de 5 centímetros y pues también velocidades que ya están especificadas, que tiene que ser de 2.2 segundos por cada metro de avance vertical. Entonces, eso ya está totalmente normado en esta guía para que realmente podamos garantizar una aplicación correcta con esta técnica Indoor Residual Spray. Y bueno, como les comentaba, algunos autores hablan de 58 libras, otros de 55 libras, con boquilla 8002 y al final un promedio en la calibración de 760 mililitros por minuto y una velocidad de rociado o de aspersión de 2.2 segundos por cada metro de avance vertical. Para mentalizar, ¿verdad?, estos tiempos,
pues se usa la técnica numérica de decir 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, corto, porque eso es para una altura de 3 metros de muro, ¿no? Si los muros son más pequeños, bueno, pues ahí se reduce el conteo de acuerdo a los metros de altura a tratar. Y bueno, pues este caminito para tener nuevos productos como Actelic 300, pues nos llevó bastante tiempo entre Syngenta, el Innovative Vector Control Consortium y otros grupos de expertos en desarrollarlo para poder tener un producto que pudiera ser una herramienta para indoor residual spraying, precisamente para el manejo de la resistencia y con gran enfoque en África, dado que en África, pues, la resistencia a piretroides es bastante grave y más donde se involucran ciertos factores de resistencia, como puede ser el factor KDR, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos una herramienta que en varios países ha dado más de 7 meses de residualidad, aunque el rango, pues que cita la publicación de la Organización Mundial de la Salud es de 4 a 6 meses este rango, lo cual pues también es un tiempo residual bastante adecuado. Y bueno, aquí la cita del 2015, donde está considerada esta residualidad. Por supuesto, tenemos también el Actelic 50S, que es el concentrado emulsionable, pero como pueden ver, por ser un tipo de formulación diferente, la residualidad no es tan amplia como con nuestra tecnología de microencapsulación, que es la tecnología ICAP. Y también otra ventaja es que la cantidad de ingrediente activo que se requiere para esas residualidades tan prolongadas es de tan solo 1 gramo de ingrediente activo por metro cuadrado, a diferencia de nuestra formulación en concentrado emulsionable, que pues requeriría hasta 2 gramos de ingrediente activo por metro cuadrado, y esto por la tecnología de microencapsulación que tiene Actelic 300CS. Ahora, esta tecnología está patentada, es única, es Syngenta. Ahora sí que nada de que otra empresa tiene algo similar o equivalente, ¿no? Porque pues es una tecnología que está bajo patente. Entonces, Actelic 300S, pues es un producto diseñado precisamente para esquemas de rotación, sobre todo en el manejo de la resistencia en piretroides, y es una herramienta para el rociado de superficies a manera residual. Contiene 300 gramos de ingrediente activo por litro, es un organofosforado muy particular, de muy amplia margen de seguridad, ya que pertenece a la familia de heterocíclicos. Por ser organofosforado, a diferencia de los piretroides, pues este pertenece al grupo 1B, los piretroides al grupo 3A de rotación. Tiene muy amplio espectro vectorial, puesto que en muchos otros países lo tenemos registrado no solo para mosquitos, también para otros artrópodos de importancia en salud pública. Incluso en México lo tenemos registrado para control de alacranes y de garrapatas, ¿no? Entonces, también eso es otra ventaja del amplio espectro de acción del pirimifosmetil de Syngenta. Y por supuesto, pues en el caso de la técnica tradicional para malaria, indoor residual spraying, y la nueva técnica de la que voy a hablar más adelante, que es el TIRS o Targeted Indoor Residual Spraying, o ya en español, ¿verdad? Que es una aplicación focalizada del rociado residual intradomiciliario. Por supuesto, tenemos las especificaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Prequalification Vector Control. Algunas cuestiones interesantes de cuando fue lanzado este producto para manejo de la resistencia en África. Aquí una publicación del Innovative Vector Control Consortium, que es el grupo de expertos en control vectorial, que pues asesora desde hace muchos años a la Organización Mundial de la Salud y por supuesto pues a ministerios de salud, ¿no? Entonces aquí, como podemos ver, este producto se ha utilizado en 32 países del África subsahariana y bueno, pues a esta cita del 2018 que protegió a 34 millones de personas contra la malaria y pues donde se ha utilizado
está evaluado que ha causado reducciones importantes en la transmisión de malaria. Por ejemplo, el 64% de reducción en Zimbabue o arriba del 60% en Ghana del Norte, ¿no? Entonces, pues realmente es un producto que ha coadyuvado no solamente al manejo de la resistencia a piretroides, también a salvar vidas de manera muy importante. Bueno, aquí más información al respecto del éxito de Actellic 300. Y pues es una tecnología basada en un sistema de microencapsulación propio de Syngenta. Estas microcápsulas sirven para proteger al ingrediente activo de su interacción con las superficies que se están rociando o asperjando para el uso residual y también pues de otras condiciones ambientales, logrando una mayor residualidad, una mayor eficacia contra diferentes tipos de vectores y por supuesto también coadyuva a incrementar el margen de seguridad del ingrediente activo con esta tecnología de microencapsulación que es nuestra tecnología ICAP. Tenemos estas dos formulaciones con tecnología de microencapsulación, el Actellic 300, que es el organofosforado, y Deman 10S, que es el piretroide. Y pues aquí un poco de nuestro proceso, de cómo es que estas microcápsulas protegen al ingrediente activo. De hecho, son microcápsulas flexibles que permiten una muy buena adhesión a superficie, pero que también interactúan con el esqueleto de los artrópodos, en este caso es una patita de mosquito, ¿verdad? De un anofelino, donde se ve que pues hay una reacción ya aquí de tipo lipofílica con la capa de quitina del exoesqueleto para liberar el ingrediente activo y de esta manera causar su intoxicación. Aquí a nivel microscópico, nuestras microcápsulas tienen una tecnología muy particular que permite que estén de manera estandarizada de entre 5 a 22 micras, lo cual es medible en microscopía electrónica. Esta es una patita de anofelino. Ahí está la microcápsula, ¿verdad? Y pues también permiten interactuar de manera residual, no solo con superficies, sino también con la luz, con humedad relativa, con diferencias de temperatura. Pues 1.000.000 de casas tratadas nos dan cualquier tipo de variable que se puedan imaginar y aún así se lograron residualidades promedio entre 4 a 6 meses, con diferentes tipos de pHs. Y pues aquí la especificación de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, es la más actualizada, la del 2016, donde se cita claramente pues, la suspensión encapsulada o microencapsulado de Actellic 300 CS. De hecho, CS significa en inglés Capsule Suspension. Aquí de Prequalification Vector Control, la evidencia de que es el producto Actellic 300 CS de Syngenta para uso residual, ¿verdad? Y esto está listado desde el año 2018. Y nuestra evidencia documental de la aceptación de este producto para ese listado por parte de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo es que funciona Actellic 300 CS? Bueno, pues como los organofosforados tienen este modo de acción de fosforilizar la enzima acetilcolinesterasa, pues realmente son inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa, ¿verdad? Lo que hacen es interferir precisamente en la degradación del neurotransmisor acetilcolina. El pirimifosmetil lo que hace es conformar un complejo estable por una reacción química con el organofosforado, ¿verdad? Con el pirimifosmetil, y evitando que la enzima acetilcolinesterasa degrade el neurotransmisor en ácido acético y colina. Entonces es la forma en que interactúa a nivel toxicológico en los mosquitos. Por supuesto, pues hay diferentes familias químicas de organofosforados. A veces están muy satanizados los organofosforados, pero bueno, pues ahora sí que aquí están 13 grupos, los alifáticos, los cíclicos, los heterocíclicos y los misceláneos, ¿no? Entonces, como pueden ver, el pirimifosmetil es un heterocíclico y no tiene que ver con otro tipo de organofosforados. Fíjense aquí en este alifático, el TEP, lo tomo como referencia porque, y el malatión que es un misceláneo, porque ahorita van a ver cómo se comportan en cuanto a sus DL50. Fíjense cómo el TEP es un organofosforado con efecto fumigante,
cuya DL50 es de 1 miligramo por kilo de peso corporal, es decir, que este TEP es de alto riesgo, ¿no? En cuanto a margen de seguridad. Peor aún, el gasarín o el SOMAN, que son de hecho considerados armas terroristas químicas y por eso están prohibidas su producción en el mundo. Pero, ¿qué pasa cuando vamos al pirimifosmetil, cuya DL50 es de 4 dígitos, 2050 miligramos por kilo de peso? Pues lo convierte en un órgano fosforado de muy alto margen de seguridad y que además pertenece a una familia química muy diferente al TEP o al malatión. Y ya como formulación, pues se incrementa más el margen de seguridad, porque ya estamos hablando de 5,000 miligramos de ingrediente activo por kilo de peso vivo con base en una formulación microencapsulada con la tecnología de Syngenta. De hecho, pertenece a la clase U de la OMS, poco probable de presentar algún riesgo al ser usado normalmente. Bueno, ¿qué es esto de normalmente? Pues de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta. ¿Cómo es que los mosquitos logran intoxicarse en una acción residual de Actellic 300? Pues una vez que se posan en la pared, estas microcápsulas tienen una reacción lipofílica con su exoesqueleto y entonces ahí es donde esas microcápsulas se les adhieren de manera abundante y logran ir liberando el ingrediente activo una vez que se da esta reacción química. Bueno, aquí con mayor detalle de microscopía electrónica para que vean qué chiquititas son estas microcápsulas, pero pues logran la eficacia deseada. Y pues una aplicación por la técnica tradicional indoor residual spraying, pues con una boquilla adecuada, que es la 8002 de abanico plano, logra 15.5 millones de microcápsulas por metro cuadrado, lo cual pues nos da una cantidad de oportunidad de intoxicar mosquitos y por un tiempo muy prolongado, al menos de 4 a 6 meses de residualidad. En el caso de Perú, la presentación es de 666 mililitros y lo que hay que hacer es diluir en cuanto baste para un total de 8,000 mililitros de mezcla, es decir, 8 litros de mezcla total, para poder garantizar la aplicación de 1 gramo de ingrediente activo por metro cuadrado, que esta es la dosis autorizada por la Organización Mundial de la Salud. Esto significa que estos 8 litros de mezcla total van a rendir para 200 metros cuadrados en el caso de Perú. En otros países tenemos la presentación de 833 mililitros, pero para 10 litros de mezcla con un rendimiento de 250 metros cuadrados. Por ejemplo, en México, en Brasil, en Ecuador, en África, ¿verdad? Pues tenemos estas presentaciones diferenciadas. Y bueno, pues idealmente Actellic 300 CS fue diseñado para el control de la malaria, pero pues también funciona para situaciones de dengue. Y más ahora con este impulso de la nueva metodología publicada por la Organización Panamericana de la Salud, que es la técnica de TIRS, ¿verdad? Targeted Indoor Residual Spraying, es decir, el rociado residual intradomiciliario, pero focalizado. Entonces, ahí está citado nuestro pirimifosmetil en esta publicación y obviamente el producto más evaluado con esta técnica pues ha sido Actellic 300 CS en México. Y por supuesto, pues también Demandi SS tiene amplio espectro de acción no solo para anofelinos, también para género Aedes. Recordando aquí un poco las diferencias entre estas técnicas, ¿verdad? Bueno, la tradicional es cobertura piso-techo, la técnica que va a 45 centímetros boquilla de pared, aplicando 75 centímetros de franja, con 5 centímetros de traslape, y pues esa velocidad que ya se había comentado de 2.2 segundos de tiempo por avance vertical. Esto es como un baile, ¿verdad? Que tenemos a veces que acercar el pie para poder en la parte superior o inferior, pues lograr la misma distancia de 45 centímetros de la boquilla a la pared. Y pues el paso lateral de 80 centímetros para volver a posicionar una nueva franja que debe tener 75 centímetros de aplicación residual.
A ver si puedo poner aquí el video, porque luego a veces no se dejan. Ay, no. No está pudiendo aquí. Bueno, era para ejemplificarles la técnica. No, se fue. Algo pasó aquí, pero bueno, ahí vamos avanzando. Ok, entonces, aquí está la persona, ¿verdad? Vieron que movilizó el pie para poder tener los mismos 45 centímetros, ¿no? Su paso de 80 centímetros, nuevamente adelanto el pie para poder tener la misma distancia en todos los niveles. Entonces, esto es muy importante para una buena aplicación residual. Y en cuanto a dengue, esta publicación del año 2006 pues nos abre esta posibilidad de que el pirimifosmetil pueda ser utilizado también para el tratamiento de Aedes aegypti, ya que en esta página 32 pues habla de que se pueden utilizar los mismos ingredientes que están listados en la tabla 1, obviamente esa tabla 1 es para anofelinos, aplicados con hand operated compression sprayers, es decir, las bombas de compresión manual, como la Hudson Expert, excluyendo obviamente los organoclorados, puesto que el DDT pues ya no es vigente, ¿no? Pero en el caso del pirimifosmetil, pues es una de las estrategias también residuales para Aedes aegypti por esta publicación. Y bueno, pues hay muchos trabajos que se han realizado con este producto, no solamente para anofelinos, que aquí pues esta es la publicación de la Organización Mundial de la Salud, del grupo de expertos, donde ya se habla de este producto. Aquí fíjense lo interesante, ¿no? Que mortalidades del 80% hasta por 9 meses en superficies de cemento, pero obviamente pues hay otras que son más retadoras, que tienen componentes ferrosos, como las superficies de bajareque o de lo que le llamamos de barro, ¿verdad? Que pueden ser 5 meses la residualidad, pero lo interesante es que tenemos un espectro muy amplio en residualidad con este producto. Y también en este trabajo presentado en el ICUP en el año 2014, este congreso internacional, donde el doctor Marjope presentó resultados no solamente en anófeles, también en Aedes aegypti, donde estamos hablando pues de muchas semanas de control posterior a su aplicación. Estamos hablando de 24 semanas con el 100% de control, a diferencia pues de otras formulaciones que pues no llegan a veces ni a los 3 meses de control, ¿no? En el caso de los comparativos. Doctora Teresa, ¿estamos en hora? Por favor. Sí, perdón. ¿Estamos en hora, doctor? Doctora, por favor. Sí. Perdón, es que no lo escuché bien. Brevemente comentarle que estamos sobre la hora, por favor. Sí, correcto. Bueno, múltiples trabajos aquí presentados en cuanto a largas residualidades del producto en diferentes instituciones, institutos de investigación. Esto es en México, donde también pues están ahí otras especies de mosquitos, ¿verdad? También Culex, también en alacranes, dentro del Limpidus, ¿verdad? Presentamos trabajos en diferentes congresos sobre el éxito de Actelic 300. Y bueno, pues ahora sí que darles una rápida idea de lo que es esta formulación en cuanto a sus posibilidades de uso residual. Esto, bueno, es en Perú, en el área de Loreto, donde también obtuvimos 120 días control en diferentes tipos de superficie. Esto es en triatomas, en México, también producto que se puede utilizar para control de triatominos. Esto es en Bolivia, donde también pues el más residual fue el Icon 10S, por supuesto, para triatominos, pero se abre la posibilidad también del uso de Actelic 300S y para alacranes. Entonces, pues pueden ver que hay muchas expectativas. Y ya aquí ya nada más para cerrar lo del Targeted Indoor Residual Spraying, ya hablamos bastante de esta técnica, de que es una técnica focalizada. Y bueno, pues con estos trabajos que se realizaron en México por el equipo del doctor Gonzalo Vázquez Procopec de la Universidad de Emory y del doctor Pablo Manrique Saide de la Universidad Autónoma de Yucatán,
pues se logró la reducción en la abundancia de Aedes aegypti en las casas infestadas del 60 al 70% con Actellic 300 y con un tiempo operativo de aplicación de 9 minutos por casa, con un ahorro sustancial de tipo operacional comparado con la técnica tradicional que se lleva 30 minutos por casa. Entonces, hay bastantes publicaciones ya también en relación al uso de Actellic 300CS para control de Aedes con esta nueva técnica de TIRS, ¿verdad? Entonces, pues como pueden ver, es un trabajo multidisciplinario y pues es una técnica que solamente se tiene que rociar 1,5 metros de altura de piso hacia arriba. Esa es la altura máxima de 1,5 metros. Se siguen conservando las franjas de 75 centímetros con traslapes de 5 centímetros, pero pues obviamente cambian las variables, puesto que se utiliza una bomba con un regulador de presión de 1.5 bars y la boquilla 8002 de abanico plano. Entonces ahí los parámetros pues cambian un poco en esta técnica, pero el éxito en cuanto a la reducción de mosquitos durante 7 meses es fabulosa, ¿verdad? Y que además esto se hace en un tiempo récord, ¿no? De 9, 10 minutos por casa. En algunas otras publicaciones el doctor Vázquez habla de hasta 12 minutos por vivienda, pero bueno, comparado con la media hora del tradicional, realmente es una ventaja operativa. Bueno, pues les invito a leer esta literatura de la Organización Panamericana de la Salud para que conozcan más de esta técnica de aplicación focalizada del rociado residual intradomiciliario.